Poder Judicial, te ve y te escucha. Resolver controversias con base en la ley y dar a cada quien lo que le corresponde es la función de juezas y jueces del Poder Judicial del Estado. Poder Judicial te ve y te escucha. Es un espacio de orientación legal a las familias para una convivencia pacífica en beneficio de nuestra entidad. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su espacio de orientación legal y judicial, Poder Judicial te ve y te escucha. Un espacio que como cada semana se lleva a cabo gracias a la colaboración que existe entre el Poder Judicial del Estado de Nayarit a través del área de comunicación social y el personal de Tele 10 Nayarit. Como cada semana, muchísimas gracias por este espacio que se nos otorga para que todas ustedes, personas que nos están viendo o escuchando, estén bien enterados de las diversas actividades que se llevan a cabo por parte del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Pues bien, el día de hoy vamos a tener un tema de suma importancia porque les vamos a empezar a hablar de las diversas actividades que se llevan a cabo por parte de los magistrados que forman parte de este Poder Judicial del Estado de Nayarit. Iniciamos con los magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Recordarles que también existen los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, este nuevo ente que fue creado a partir del año pasado derivado de una elección judicial. Asimismo, contamos con el órgano de administración judicial, pero ellos más adelante nos estarán acompañando para hablar precisamente de las diversas actividades, gestiones y el desempeño que se desarrolla a través de cada una de estas áreas que conforman el Poder Judicial del Estado de Nayarit. Iniciamos el día de hoy con el tema y con los integrantes de la Sala Civil, que esta es la segunda instancia dentro del Poder Judicial, y el tema que nos reúne el día de hoy se denomina Justicia Civil en Segunda Instancia. Y precisamente para hablarnos al respecto nos acompañan los integrantes de esta sala. Ellos son la magistrada presidenta de esta sala, Cleotilde Pérez Álvarez. ¿Cómo está, magistrada? Bienvenida, buenas tardes. Hola, Ari, muchas gracias, muy bien. Gracias por acompañarnos nuevamente en su programa de orientación legal y judicial. Bienvenida. Asimismo nos acompaña la magistrada María Guadalupe Hernández Ramón. ¿Cómo está, magistrada? Buenas tardes. Bienvenida. Buen día, Ari. Muy bien. Saludos a todos. Muy bien, muchas gracias. Es la primera vez que la magistrada María Guadalupe, Lupita, como le decimos de cariño, nos acompaña como magistrada y anteriormente fue jueza de diferentes juzgados del Poder Judicial. Más adelantito nos va a hablar al respecto. Y también nos acompaña el magistrado José María Vergara Sánchez. ¿Cómo está, magistrado? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ari. Un gusto saludarte y un placer estar aquí acompañándote. Y en esta ocasión también, magistrado, nos acompaña por primera ocasión como magistrado, porque anteriormente nos estuvo acompañando también como juez. Así es. Sí, pues miren, más adelantito ellos nos van a estar hablando un poco sobre su trayectoria jurídica, tanto profesional como al exterior del Poder Judicial, como aquí al interior del Poder Judicial, para que ustedes sepan precisamente a través de ellos quiénes son los responsables de esta segunda instancia en temas relacionados con la justicia civil. Bueno, pues antes de dar inicio con el programa, ustedes pueden vernos y escucharnos a través del 1110 del megacable y 10.1 señal abierta, por radio en el 100.3 del FM, también por redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube como Tele 10 y en Facebook del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Ustedes pueden dejarnos ahí sus preguntas y nosotros con todo gusto las podemos resolver. Bueno, pues para dar inicio con este importante programa Justicia Civil en Segunda Instancia, a mí me gustaría primero que nada escuchar, como ya es costumbre, la trayectoria de cada uno de nuestros invitados y empezamos por la magistrada presidenta Cleotilde Pérez Álvarez, quien, dicho sea de paso, ella fue una de las magistradas electas el año pasado en esta primera contienda electoral judicial. Háblenos un poquito, magistrada, sobre todo este proceso. Usted es abogada, ¿verdad? Es licenciada en la Universidad Autónoma de Nayarit, Así me supongo, sí. Y según tengo entendido, inició en esta familia judicial como meritoria. Meritoria quiere decir que son como realizar sus prácticas, algo así. Sí.
y empiezan a trabajar. Así es, Ari. Yo ingresé al Poder Judicial un 16 de septiembre del año de 1989, exactamente como tú dices. Yo salí de la carrera comercial de secretariado en el año 88, de junio del 88 a septiembre del 89 fue cuando yo estuve elaborando aquí en el Poder Judicial como meritoria. Fue en ese momento en que se me da un nombramiento como taquimecanógrafa, pero yo tenía la aspiración de ser abogada, yo quería estudiar leyes. Entonces, como no tenía la preparatoria, dentro del Poder Judicial me dio la oportunidad de estudiar la preparatoria para posteriormente estudiar la carrera de Derecho. Después de que salí de la carrera de Derecho, yo tenía el interés de seguir creciendo dentro del Poder Judicial, y en convocatorias que emitía el Poder Judicial fue que yo accedí al cargo de notificador primeramente, con una inscripción en el juzgado de Acaponeta con el cargo de notificadora. Después de ello, con el mismo cargo de notificadora, Compostela. Después de Compostela me dieron la oportunidad como secretario de acuerdos en Bucerías, en Jala, y también en Compostela, que regresé posteriormente con el mismo cargo de secretario de acuerdos. Después ya estuve aquí en la capital, juzgados mercantiles y secretario de estudio y cuenta. También igual con mediante concursos de oposición concursé para el cargo de juez. Igual también corrí la suerte, tuve la oportunidad de ser nombrada juez, y después de ello salió este nuevo cambio que hay con el cargo de las elecciones para el cargo de magistrada, y tuve la suerte de ser una de las personas electas. Qué bien, muchas felicidades, magistrada. Me llama mucho la atención, taquimecanógrafa. ¿Cuál es específicamente? Son los signos, Ari, los garabatos. Era el dictado de los garabatos, porque anteriormente el Poder Judicial así lo trabajábamos. Yo fui secretaria del aquel entonces secretario general de acuerdos, y él me decía, nada más tráete tu libreta, y él me dictaba libretas, y eran puros garabatos. Eran los acuerdos que traíamos, y terminaba de dictarme y yo me iba a mi maquinita de esas teclas duras. Sí, las maquinitas de escribir, aquellos monstruitos. Así es. Y allá a transcribir todo. Así es. Para los expedientes. Para los expedientes, los acuerdos, lo que hacía la Secretaría General de Acuerdos en aquel entonces estaba muy pequeño, nada más era el Secretario General de Acuerdos quien emitía los acuerdos de lo que eran los amparos. Ahorita ya es inmenso, pero antes era muy poquito. Yo creo que ahorita ya no se usa, ¿verdad? Ya no se usa. Los signos. Ya no se usa. Ya de hecho, pues desconocen la palabra taquimecanógrafa que es. Así es. Y aparte parece trabalenguas. Es un poquito complicado. Pero qué interesante. Vean ustedes cómo todo eso se llegó a usar todavía aquí en el Poder Judicial. Y magistrada, ¿cómo le tocó a usted llevar a cabo todo ese tipo de acciones y ahorita ya está en la era digital? Ya forma parte de la era digital. Buena pregunta, Ari, porque sí es complicado. La generación de nosotros venimos con otro sistema. Entonces hay que desaplicar los conocimientos que traemos, porque sí se nos complica la nueva tecnología, sí es complicado, porque ahorita ya los jóvenes son los que vienen con la nueva tecnología, y para nosotros sí nos resulta un poquito complicado adaptarnos, pero tenemos que hacerlo. Todo un proceso que se lleva a cabo. Muy bien, muchas gracias, magistrada, por compartirnos todos sus conocimientos y sobre todo su historia, tanto profesional, académica y laboral. Muchas gracias. Y magistrado José María Vergara Sánchez, pues usted también es una persona que ya tiene varios años dentro del Poder Judicial y que también le ha tocado ir transitando en este tema de la tecnología. Así es. Sí, Ari, mira, efectivamente yo ya tengo un poco más de 27 años de experiencia profesional en lo que es el ámbito de la administración y la procuración de justicia. Yo fui agente del Ministerio Público, de hecho ingresé al Poder Judicial como secretario de acuerdos por concurso de oposición. Posteriormente fui juez de primera instancia también por concurso de oposición, y bueno, como es de conocimiento público, el año pasado participamos en la primera elección judicial por voto popular, en la cual, como dice la magistrada, pues resultamos electos como magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, actualmente estamos aquí adscritos a la Sala Civil. Ya dentro del
recorrido profesional en el Poder Judicial, pues me ha tocado transitar por diversos órganos jurisdiccionales. De hecho, hemos estado adscritos en juzgados civiles, juzgados penales, juzgados mixtos, en todas las materias, se puede decir, en el Poder Judicial. Y le tocó, como él bien lo mencionó, ser partícipe también de esta contienda electoral, y como ustedes podrán ver, pues es hasta ahorita esas dos personas que nos han hablado al respecto, ambas con la carrera judicial correspondiente, con los concursos de oposición que se fueron presentando también para ir ocupando sus cargos. Entonces, su último cargo, magistrado, fue como juez de oralidad mercantil. Así es, Ari. Mira, tuve yo un privilegio, le llamo privilegio porque, bueno, no obstante que a nivel la reforma constitucional en materia de oralidad fue la materia penal, sin embargo, por allá en el año 2011 hubo la reforma en materia de oralidad mercantil, y esta reforma, esta implementación de la justicia oral mercantil como que llegó y se metió, o sea, se barrió, y fue en el año 2013 cuando se aperturó el primer juzgado de oralidad mercantil en el estado de Nayarit, que inauguró la justicia oral. Tuve ese privilegio de formar parte de ese primer equipo como secretario de acuerdos. Ya posteriormente, en el año 2020, me tocó aperturar el juzgado segundo de oralidad mercantil, pero ya como titular. Ya como titular, y bueno, ese fue el último cargo que desempeñé antes de ser magistrado. Muy bien, y así como le tocó ser parte de esas innovaciones en la oralidad mercantil, también le va a tocar ser parte en las innovaciones próximas a implementarse aquí en el estado y en todo el país de la oralidad civil y familiar, y es precisamente en el rubro, en la materia en el que él está actualmente, que es la sala civil. ¿Ha tocado, magistrado, varias innovaciones? Así es, Ari, ya es el próximo año 2027 que ya está próximo a que entre en vigor, que se declare, se haga la declaratoria para que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que bueno, pues parecer sí nos va a tocar implementarlo también, participar en esa premier, si le podríamos llamar así. Así es, y lo que falta. Además, todos los avances que se vayan a ver próximamente, que se vayan a tener que estar implementando aquí en el Poder Judicial del Estado de Nayarit. Gracias, magistrado, muchas gracias por su explicación. Ahora pasamos con la magistrada María Guadalupe Hernández Ramón, quien ella también tiene una amplia trayectoria y sobre todo una amplia carrera judicial, ¿verdad, magistrada? Ella no participó en la contienda electoral, pero su conocimiento, su experiencia también la posicionó aquí actualmente como magistrada. ¿Cómo está, magistrada? Háblenos un poco, por favor, de su trayectoria. Gracias, Ari. Pues tengo apenas casi 33 años aquí en el Poder Judicial. Sí. Yo ingresé como secretario de acuerdos, estuve de 1993 al año 2006. En el año 2006 me designaron secretario de estudio y cuenta. Estuve adscrita a varios magistrados como secretario de estudio y cuenta hasta el año 2022. En el año 2022 se me dio una habilitación como juez, y posteriormente participé en el concurso en el 2023 y fui seleccionada. Entonces, del 2023 a la fecha es que yo estoy desempeñándome como juez de distintos juzgados. Entre eso, pues, cabe destacar que me tocó a mí llevar a cabo la celebración de del primer divorcio en línea. Entonces, es algo que marcó, como decía mi compañero, son hechos, ¿verdad?, que marcan la vida de las personas y también que modifican pues la forma de llevar a cabo la celebración de los procedimientos más ágiles y todo. Entonces, eso es lo que yo tengo como experiencia ahorita de juez, y últimamente hasta el mes de octubre del año pasado estuve asignada al juzgado primero de oralidad mercantil. En el mes de noviembre, el día 4 de noviembre, yo empecé a ejercer mis funciones como magistrada suplente. Yo no participé en la elección, soy magistrada suplente,
y pues aquí estoy apoyando en la sala civil. Muy bien, excelente, magistrada, muchas gracias. Y pues también a ella le tocó ser parte de una gran innovación aquí en el estado, que fue con la implementación de los juicios en línea, y específicamente en este caso con los divorcios en línea, que se los recomiendo, son muy rápidos, muy breves, así es que ustedes pueden entrar a nuestra página para ver toda la información al respecto. Muchísimas gracias, magistrada, bienvenida. Bien, pues ustedes ya escucharon, ellos tres son los integrantes de esta sala civil, y bueno, ahora sí, ya para hablarnos al respecto de este tema justicia civil en segunda instancia, pues a mí me gustaría que primero me aclararan cuáles son específicamente las funciones que tiene esta sala civil dentro del Poder Judicial de Nayarit. Y pues iniciamos con usted, magistrada Coti, como la titular de esta sala, que nos hable al respecto, por favor, las diversas funciones que son las que se desempeñan. Muy bien, Ani. Primero que nada, me gustaría comentarte que el recurso de apelación tiene como objetivo que en segunda instancia, de ser el caso, se reparen las violaciones existentes en las resoluciones que se emiten y que se vienen en materia de recurso de apelación. Okay. Su competencia principal son conocer de las resoluciones definitivas que se dictan en primera instancia, o bien autos que tengan el carácter de definitivo. Nada más a manera de aclaración, las sentencias definitivas son aquellas que analizan y resuelven el fondo del asunto. Las interlocutorias pueden ser en un auto, por decir, que no se emitió la demanda, que tiene carácter de definitivo, puede ser una caducidad, que también igual no llegó a su fin, pero tiene un carácter de definitivo. Esto quiere decir que si unas personas que ya recibieron una sentencia de un juez de juzgado civil, obviamente tradicional, no están de acuerdo con lo que el juez dijo, o dicen, no, es que aquí puede haber otro resultado, ellos meten este recurso de apelación con ustedes. Así, y ustedes lo vuelven a revisar. Lo volvemos a revisar, es una segunda revisión. Sí, es una segunda opinión. Así es. Una segunda opinión. Ustedes ya se encargan, ustedes los encargados, los tres que forman parte de esta sala, ya se reúnen y empiezan a revisar todo para ver si efectivamente estas personas están en lo correcto, o se da por concluido. No las personas, es atendiendo a la litis planteada, atendiendo a las pruebas que ofrecieron, y precisamente es una segunda opinión para revisar si efectivamente el juez cumplió con esos principios, atendiendo a la litis planteada. Muy bien. Magistrada Lupita, ¿algo que desea agregar respecto a esta información que estamos mencionando sobre las funciones principales de esta segunda instancia? Muy bien. También nos toca conocer y resolver las cuestiones relativas a lo que son las excusas y las recusaciones. Hay ocasiones en que una de las partes o ambas pueden no estar conforme con la persona que está llevando, con el juzgador que está conociendo de su asunto. Entonces, en este caso, puede tramitar interponer lo que es una excusa, ¿verdad? Para el efecto de que el juzgador deje de conocer de ese asunto. Aclaro, no es una excusa, es recusación. Es una recusación. Y hay otras ocasiones en que el propio juzgador se encuentra impedido para conocer de ciertos asuntos, por tener vínculos con las partes, por tener algún interés, ¿verdad? Entonces, en esos casos, el propio juzgador puede excusarse del conocimiento del asunto. Entonces, existen estos temas que están vinculados no con el litigio en sí, sino con la persona, ¿verdad? Con el vínculo que puede darse o que se da entre lo que es la parte actora, la parte demandada, sus abogados y el juzgador en este caso. Precisamente, entonces también de eso nosotros resolvemos. Y asimismo, ¿verdad? En algunas ocasiones nos toca resolver las cuestiones de competencia. Está determinado que algunos asuntos los resolverá la sala civil y otros los va a resolver la sala mixta.
¿verdad? También es de nuestra competencia. Muy bien. ¿Y todo este trabajo se lleva a cabo, magistrado José María, a través de quienes integran esta sala con las diversas funciones que cada uno desempeña? Así es, Ari. Mira, en general podría decirse que, bueno, la sala civil constituye un órgano colegiado de segunda instancia. La función principal generalmente, pues, es la revisión o control de la legalidad y la revisión de las sentencias que fueron emitidas por los jueces en primera instancia. Es decir, en pocas palabras, podría decirse que es como un filtro de calidad que garantiza que si se cometió un error humano en un juicio sobre tu patrimonio, hay un órgano superior que va a revisar y a corregir ese error y a garantizar que se aplique correctamente la ley. Dentro de un sistema de justicia colegiado, como lo es la sala civil, pues cada uno de los magistrados integrantes tiene diversas funciones. Y bueno, entre las funciones o los integrantes de la sala civil está, por ejemplo, la figura del magistrado ponente o instructor. El magistrado instructor, Ari, es aquel que recibe el expediente de apelación, aquel que recibe, le llamamos toca en segunda instancia, y analiza cada hoja con detenimiento, todo el expediente, y emite una opinión. Primero, es una opinión debidamente fundada y motivada y realiza el proyecto de sentencia para presentárselo a la sala. Es decir, es quien delimita o fija, podríamos considerarle o decirlo así, la brecha jurídica, el camino jurídico por el cual se va a resolver ese expediente. En segundo lugar, tenemos pues los magistrados votantes, que son los que integran la sala, junto con el ponente, y ellos tienen la alta encomienda de someter a escrutinio ese proyecto de resolución. Analizan de forma exhaustiva para determinar la viabilidad o no del proyecto, y entre sus funciones pues están votar. ¿Cómo se realiza la votación? Ellos pueden votar, por ejemplo, a favor del proyecto porque consideran que está pegado a derecho y que es correcto tanto la determinación en lo general como las consideraciones que se tomaron en cuenta para arribar a esa determinación. Puede ser también un voto concurrente, cuando, por ejemplo, dicen, bueno, yo estoy de acuerdo con la decisión con el proyecto en general, con la decisión en general, pero considero que en este párrafo debe de mejorarse, por ejemplo, la fundamentación, las consideraciones, la argumentación. Entonces, es una especie de mejorar en cierta o en determinado tema la argumentación. Y también pueden ser emitir un voto disidente, es decir, votar en contra. ¿Por qué? Porque a veces dicen, bueno, yo definitivamente no estoy de acuerdo con ese proyecto, pero si los otros dos magistrados votaron ya a favor del proyecto, entonces el voto en contra del tercer magistrado implica que tiene la obligación de emitir un voto que se le llama voto particular. Ello significa que va a ser un proyecto diverso de sentencia conforme él considere que debe quedar resuelto ese juicio. Ahora, ese proyecto de sentencia que constituye el voto particular, si bien la ley precisa que se debe adherir, que se debe quedar anexo al proyecto que se aprobó, que es el que va a constituir la sentencia obligatoria, no tiene efectos vinculantes para las partes esta opinión. Es decir, que está ahí, pero no se obliga a las partes a cumplirla. Okay. No es obligatoria. Es nada más el voto, la opinión de ese tercer magistrado que emitió esa opinión disidente. Y tenemos por último la figura del magistrado presidente. O sea, dentro de esos tres magistrados, uno es el presidente de la sala. Okay. En este caso, la magistrada Clotilde, quien, es quien ejerce la representación jurídica del órgano, también es la que realiza la función administrativa, realiza la distribución de los tocas, es decir, ella recibe los expedientes de apelación, los tocas, y los distribuye de forma equitativa y al azar
entre los 3 magistrados, incluyéndose a ella. Y bueno, también señala día y hora para en determinado momento llevar a cabo las sesiones públicas de la sala, determina el orden del día y lo distribuye entre los demás magistrados, en donde se enlistan en ese orden del día cuáles son los proyectos de sentencia que se van a votar. Dirige el debate, modera la discusión, el debate y bueno, todas las demás funciones administrativas que implican regular la función correcta de la sala. Esa es la integración de la sala y las funciones de cada una de los integrantes. Y además, magistrado, cuentan con un gran equipo de trabajo que a ustedes los apoyan y los abrazan para llevar a cabo todas estas acciones, desempeñar todos estos trabajos que usted ahorita acaba de mencionar. Así es, cada magistrado ponente contamos con apoyos que son nuestros proyectistas. El proyectista realiza el análisis jurídico primeramente del expediente, realiza el proyecto, lo presenta al magistrado ponente, se analiza concienzudamente, se estudia, se realizan las modificaciones, los cambios correspondientes y si se aprueba por el magistrado ponente, ahora sí se presenta como un proyecto a la sala para ser debatido ya en la sesión pública. Okay, excelente, pues como ustedes podrán ver, son muchas las acciones que se llevan a cabo por parte de esa segunda instancia que corresponde en este caso a la sala civil, que dicho sea de paso, tienen mucho trabajo, mucha carga de trabajo, bastante. Vieran qué complicado es podernos poner de acuerdo para tener un espacio libre y llevar a cabo estas entrevistas, porque no les miento, pero sus escritorios están totalmente repletos de tocas, no expedientes, las tocas que son en esta segunda instancia. Bueno, pues vamos a seguir hablando de este tema un poquito más adelante porque se nos está yendo el tiempo bastante rápido, no sé si a ustedes también les pase, se está yendo bastante rápido y ya nos están marcando que tenemos que irnos a una pequeña pausa y en unos momentos más regresamos para continuar hablando al respecto de este tema, justicia civil en segunda instancia. No se despegue, en unos momentitos más regresamos. En un momento regresamos a Poder Judicial TV y Te Escucha. Estamos de vuelta en Poder Judicial TV y Te Escucha, un espacio de orientación legal a las familias. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Poder Judicial TV y Te Escucha. Bueno, como bien les comenté en el bloque pasado, el tema del cual estamos hablando el día de hoy corresponde a justicia civil en segunda instancia. Y para hablarnos al respecto nos acompañan los integrantes de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Cleotilde Pérez Álvarez, quien es la presidenta de esta Sala Civil, la magistrada María Guadalupe Hernández Ramón y el magistrado José María Vergara Sánchez. Bueno, antes de irnos a esta pequeña pausa, el magistrado Vergara nos estaba hablando sobre las funciones que desempeñan, quienes integran, precisamente esta sala civil, las funciones que desempeña cada integrante. Pero ahora me gustaría comentarles, y por aquí traigo un pequeño guión, que la sala civil atiende principalmente asuntos relacionados con controversias entre particulares derivados de derechos y obligaciones de carácter civil. Entre los temas con mayor frecuencia se encuentran juicios sobre cumplimiento e incumplimiento de contratos. Por favor, corríjanme si digo algo erróneo. Sí. Conflictos relacionados con propiedad, posesión y arrendamiento de bienes, sucesiones testamentarias e intestamentarias, reclamaciones por daños y prejuicios, juicios hipotecarios y mercantiles, en algunos casos según la competencia local, y algunos recursos de apelación contra resoluciones emitidas por juzgados de primera instancia en materia civil. Pero ahora, de todos estos temas o casos que se acaban de mencionar, a mí me gustaría que la magistrada Lupita nos comentara cuáles son los que mayor frecuencia se atienden en esta segunda instancia que corresponde a la Sala Civil, magistrada.
Y con mucho gusto. Solo creo que te escuché decir que nosotros conocemos de juicios sucesorios. Y estos no aplican. Esos, Ok, de esos no acuerdo. es de nuestra competencia. Esos corresponden a la sala familiar. Ok, muchas gracias por la aclaración. Tache para mí porque yo aquí a veces me confundo, créanme, y aquí aprovecho para sacar todas mis dudas, todos mis cuestionamientos, y aquí los invitados siempre aprovechan para corregir. Muchas gracias, magistrada. Adelante, por favor. Bueno, es correcto lo que tú dijiste en cuanto a los diversos temas que manejas. Nosotros conocemos de todo ese tipo de acciones que mencionaste y pues el mayor número lo encontramos siempre en lo que corresponde a los juicios que tienen que ver con la propiedad. Hay una acción que se llama reivindicatoria. Esa acción la tiene la persona que es dueña de un bien, tiene título que lo ampara como propietario, sin embargo, no se encuentra en posesión del mismo. Otra persona es la que tiene la posesión, una posesión que no tiene un título que lo justifique para estar poseyendo el bien. Entonces, esos son los juicios, ¿verdad?, que en un mayor número tenemos bajo nuestro conocimiento. En este tipo de juicios es muy común ver que ejercita la parte demandada una reconvención, que no es otra cosa sino una contrademanda. De ser demandado se convierte en actor y contrademanda al actor del juicio principal, en donde ejercita otra acción diversa que se denomina prescripción. La prescripción tiene que ver con que dice el demandado: yo ya tengo 20 años en posesión del bien y creo que, y siempre me he conducido como dueño y soy el dueño y me creo dueño. Entonces, para eso existe precisamente este tipo de acción, que es la prescripción. Claro que se hace un análisis de los elementos de una acción y de otra para determinar quién en realidad, ¿verdad?, es el que de verdad tiene la legitimación, la titularidad para quedarse tanto con la propiedad como con la posesión del bien. Entonces, se hace ese análisis y creo que son los juicios que mayor número nos demanda. Después de estos, pues tenemos otra clase de juicios, como son precisamente el cumplimiento de contratos, ¿verdad? El cumplimiento de contratos también es algo que es muy demandante y es lo que mayor número de juicios conocemos. En este caso, magistrada, a ustedes les otorgan el expediente que viene del juzgado civil, que ya en segunda instancia se convierte en toca, que son cúmulos y muchas veces varios libros, por así decirse, de tocas para un solo expediente. A ustedes los reciben y ya analizan todo el proceso, ya con todas las investigaciones, con todo el proceso debido llevado que se llevó a cabo dentro del juzgado, ¿verdad? Es ustedes volverlo a analizar y a revisar. Sí, solo revisamos, hacemos una función más que nada revisora de todas las actuaciones que realizó, llevó a cabo el juez, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra función y determinar si hubo violaciones procesales, ¿verdad? Si no las hubo, pues se analiza el fondo del asunto, tomando en consideración la expresión de los agravios. Como es materia civil, la materia civil se rige por un principio que se denomina de estricto derecho. Entonces, nosotros nos basamos para emitir nuestras resoluciones en los agravios formulados por las partes. Entonces, por la parte apelante más que nada, ¿verdad? O si ambos apelaron, pues ambos. Entonces, eso es lo que a nosotros nos guía, nos dirige para hacer el análisis de la resolución que emitió el juez. Y una vez hecho, pues ya vamos a determinar si se confirma, si se modifica o si se revoca, o incluso también podemos en algunas ocasiones declararla insubsistente para que se regularicen violaciones procesales que se hayan cometido por el juez de primera instancia.
Muy bien, muchas gracias, magistrada Lupita. Y magistrada Clotilde, entonces, en este caso, ¿cuáles son los criterios jurídicos que ustedes con mayor frecuencia analizan para resolver estos recursos de apelación? Bien, Ari, pues nada más a manera de abundamiento a la que comenta ahorita mi compañera Lupita, primeramente se hace un análisis para ver si existe alguna violación en el procedimiento. Esa violación puede consistir en ocasiones que se hace un mal emplazamiento, que el mal emplazamiento puede ser que se emplace en un diverso domicilio al señalado, a una diversa persona que no es la demandada, que no es la parte. Puede ser a veces que faltaron pruebas por desahogarse que fueron ofertadas por las partes y que sean muy necesarios precisamente para resolver el tema. Entonces, en un primer momento es esa situación. Esto es, aunque la materia civil, como lo dice la licenciada Lupita, es de estricto derecho, pero tenemos facultades para que de advertir alguna violación, esta la podemos advertir de manera oficiosa y regresarlo oportunamente al juez para que precisamente se resuelvan esas violaciones al procedimiento. En un segundo momento tenemos la fundamentación y motivación de la resolución. Igual también tiene que ver con el aspecto del estricto derecho. La sala cuenta con, no tenemos reenvío, tenemos que asumir nosotros la responsabilidad ahí de que si advertimos alguna falla en la emisión de la resolución, asumimos la jurisdicción que corresponde al juez de primera instancia y se emite la resolución correspondiente atendiendo a esas fallas que pudieron haber sufrido la resolución de primera instancia. Y en un tercer momento tenemos precisamente el análisis de agravios. Los agravios pueden ser fundados, infundados e inoperantes, y atendiendo al resultado de esos agravios es que la resolución puede ser confirmada, modificada o revocada. Okay. Es un proceso entonces paso a pasito el que tiene que estar llevando a cabo. Sí. Y un proceso muy tedioso, me imagino, porque es de mucho leer, son muchos tomos y a veces hay procesos muy complicados, ¿verdad? Nada más una partecita. Sí. A veces los abogados lo podemos entender y pasa a veces que con los mismos estudiantes de la carrera de Derecho como estudiantes, a veces no sabemos distinguir lo que es un toca y lo que es un expediente. Incluso yo te escucho ahorita de decir toca y expediente y como que a veces no se sabe distinguir. El toca nada más es el cuaderno, el libro que tú dices que se forma aquí en segunda instancia, que lo integra nada más a veces que es el auto de admisorio donde se emite el recurso de apelación, las notificaciones y las actas correspondientes. Pero en sí, cuando es necesario que viene para resolver en un asunto de manera definitiva, sí es necesario contar con el expediente que se formó en primera instancia. Y ese es el expediente que a veces son hasta de 15 tomos y a veces es con lo que estamos a veces inundados. Pero nada más es esa aclaración, un expediente y gracias. Entonces es muy común que ustedes soliciten esos expedientes. No, por regla general, dependiendo de la forma de admisión, el recurso de apelación en ambos efectos o en el efecto devolutivo, en ambos efectos es cuando viene, es una sentencia definitiva, pero dependiendo qué tipo de acciones, como se vienen los autos originales y estamos obligados precisamente a analizar las violaciones que son las que te comento. Es necesario analizar todo el expediente. Incluso para emitir la resolución es necesario leer todo el expediente. No podemos aventar la resolución nada más así. Es necesario conocer todo el expediente. Hay que leer mucho entonces. Bastante. Bastante. Sí, y magistrado, me supongo que deben de tener ustedes muchos temas un poquito más complejos que otros. ¿Cuáles serían estos? ¿Cuál es la variación o la diferencia entre uno y otro? Sí, mira, Ari, actualmente como sala civil sí nos enfrentamos a diversos retos que nos toca superar y analizar en beneficio de la ciudadanía para efectos de resolver adecuadamente sus problemas jurídicos. Mira, y es que tú sabes que actualmente pues no solo resolvemos expedientes, sino que estamos resolviendo problemas en una era moderna que tú sabes se ha transformado totalmente la forma en que vivíamos hace, por ejemplo, 30 años. Yo creo que si regresas en el tiempo y analizas cómo se vivía, por ejemplo, cómo se contrataba en el año 90 o en el año 2000, al día de hoy se ha transformado, se ha revolucionado muy, muy drásticamente. Entonces, dentro de esos retos, uno de esos es la justicia en la era digital, que es una situación a la que nos enfrentamos en la sala civil para efectos de otorgar en determinado momento valor probatorio a aquellas
aquellos actos jurídicos que se realizan por estos medios digitales. ¿Por qué? Porque tú sabes que actualmente, por ejemplo, mucha gente de manera cotidiana ya realiza contratos, compraventas, arrendamientos, préstamos por medios digitales, a veces por WhatsApp, sí, a veces por correos electrónicos, por plataformas digitales, que ya es muy común. Sin formalidad alguna. Sin ninguna formalidad. Entonces, la gente cree que está realizando esos actos jurídicos y dice, bueno, si hay un problema, yo le llevo al juez a veces el celular, le llevo la impresión del mensaje y con eso yo quiero acreditar mi postura, ¿no? Entonces, el reto para nosotros como sala es validar esas pruebas tecnológicas y otorgarles un valor probatorio equivalente al de un documento impreso o incluso certificado ante notario. Todo esto se hace bajo un principio que se llama el principio de equivalencia funcional, que implica precisamente equiparar ese valor probatorio, ¿no? Tanto en pruebas digitales, mensajes de datos, como en documentales impresas. Para realizar ese valor probatorio, como te digo, a veces la gente se le hace muy fácil decir, bueno, le llevo al juez el celular, le llevo al juez la impresión. No es tan simple, o sea, lo que se requiere es que se acredite un concepto que se llama fiabilidad de la prueba documental. Y es que actualmente apenas estamos avanzando en este tema. Mira, el Código de Comercio actualmente en el artículo 89 y relativos por ahí ya regula esto de la prueba de los mensajes de datos, pero eso lo refiere a la materia comercial. Sin embargo, creo que el artículo 347 del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles ya precisa que se le deberá otorgar valor, o más bien no se le negará efectos jurídicos a un mensaje de datos o a una prueba, a un informe por el solo hecho de estar contenido en un mensaje de datos. Obviamente siempre y cuando se reúnan ciertos requisitos jurídicos y técnicos y se pueda determinar su origen, su contenido y la forma en que se está comunicando. De ahí es donde, al reunirse esos requisitos, se le otorga esa calidad de fiabilidad. Y cuando se le otorga la calidad de fiabilidad, entonces la ley le presume. La ley presume como válida esa prueba, y quien diga lo contrario, si quien diga que es falsa, le tiene la carga de la prueba de acreditar que es falsa. Pero, ¿cómo acreditamos esa fiabilidad? Para que la gente sepa que no nada más es exhibir o imprimir un mensaje de WhatsApp. ¿Cómo se acredita la fiabilidad? Porque tiene 3 pilares, que es primero la autenticidad, o sea, que se pueda acreditar o determinar el origen. ¿Quién es el emisor del mensaje? Segundo, que se pueda determinar íntegramente su contenido y que se pueda replicar, que se pueda reproducir, porque no es lo mismo que yo exhiba una prueba en la cual en cualquier momento el juez y las partes pueden tener acceso a ella y reproducirla y verla, que nada más llevar lo que es la impresión de la pantalla. No tendría el mismo valor probatorio porque la impresión obviamente no se puede reproducir, y además es fácilmente, con la tecnología que tenemos actualmente, editarlo. Entonces, ahora, para acreditar todo eso, ¿cuáles son los medios con los que contamos actualmente para que una persona pueda determinar que es fiable un documento? Primero, Ari, está la firma electrónica, que es aquella emitida por autoridades certificadoras, por ejemplo el SAT. El SAT te otorga una firma electrónica. Entonces, si un documento trae firma electrónica, tiene presunción de validez, de que es válida, de que tiene certeza. Entonces, solamente la persona que diga que no es, que está modificada, es la que tiene la carga procesal de acreditar esa falsificación en su caso. También está el que se le denomina código hash, Ari, porque este es el lenguaje de informática
Pero el código hash en sí, para los que saben en esta materia, yo no soy muy conocedor de la misma, pero es un algoritmo matemático que al final de cuentas transforma un mensaje de datos en una línea de caracteres específica. Y si ese mensaje de datos lo transforma en esa línea y son, no sé, 1000 caracteres, un solo carácter que tú modifiques, por ejemplo una coma, ya te cambia totalmente tu código hash. Entonces, si tú no exhibes el código hash original, no tiene fiabilidad. Si tú exhibes el código hash original sin ningún cambio, entonces tiene una presunción de fiabilidad, de validez. Y también tenemos, por ejemplo, lo que son las empresas que se dedican a la certificación de los correos electrónicos, que es correo electrónico, email certificado, ¿no? Y ya hay empresas que se dedican a eso, que podrían decirse, alguien por ahí les dice notarios públicos digitales. Sí, entonces, a lo que hemos llegado. Sí, estamos cambiando, se está revolucionando totalmente la forma de administrar justicia. ¿Y esto qué implica para la ciudadanía? O sea, ¿a la ciudadanía en qué le beneficia? En que ellos deben de estar tranquilos, deben de estar confiados en que la justicia se está modernizando para poder darles valor probatorio, respetar y validar sus compras en línea y sus compras o sus acuerdos, sus contratos digitales. También otro tema, Ari, que por ahí nosotros lo tenemos también como reto, es actualmente nos enfrentamos a muchos juicios en los cuales están involucradas personas de la tercera edad, adultos mayores, menores de edad y personas con alguna discapacidad. En esos casos nosotros no tenemos que aplicar fríamente el derecho para emitir la sentencia, sino que tenemos la obligación de que solo si advertimos una relación asimétrica de poder, es decir, que veamos una desigualdad palpable, entonces podemos actuar para equiparar, para que las partes litiguen en un plano de igualdad y las personas que por el solo hecho de pertenecer a algún grupo vulnerable, pues no por ese solo hecho sean socavados sus derechos. Entre otros temas, Ari, que sí tenemos bastantes retos como sala civil. Sí, sobre todo retos que han sido generados por todos esos avances tecnológicos que hemos mencionado. Uno, pues muy conocido por todos, la inteligencia artificial, cómo les ha complicado, yo creo, porque con ellos se pueden hacer tantas cosas que parecen reales, que realmente sí son, uno los está viendo y dice, ah, caray, sí lo hice, hasta nos ponen a dudar. Sí, pareciera, es fácil editar, sí. y ahorita hay mucha gente que denuncia, que presenta demandas porque le falsearon su identidad, por ejemplo, y de ahí tiene la carga de decir, bueno, ahora yo voy a acreditar que ese archivo es falso. Y ahí es donde entra la función ya del perito en informática, que le corresponde también ese análisis técnico, para emitir esa opinión que informe al juez por qué ese archivo es falso, considerando todos estos parámetros que ya te comenté con anterioridad. Afortunadamente, magistrado, así como se hace todo ese avance tecnológico que pudiera perjudicar a muchas personas, también se logra ese avance para seguir protegiendo y comprobar que realmente se está cometiendo un delito. Así es. Como mencionó usted, en lo de poder usurpación también de identidad. Muchísimas gracias, magistrado. Magistrada Lupita, ahora vamos con usted, magistrada. De acuerdo a usted, que también como fue jueza y ahora forma parte de esta sala civil, de acuerdo a su experiencia, ¿qué es más común actualmente en los trabajos que desempeñan? ¿Confirmar las resoluciones emitidas por la primera instancia o modificarlas? Ok. Antes de dar respuesta a esa pregunta, me gustaría un poquito abundar y hacer del conocimiento de las personas que nos escuchan que muchos creen que mandar un mensaje lo borro y no hay obligación, y no es así, como lo acaba de explicar el magistrado muy acertadamente, ¿verdad? Tiene que estar consciente la persona de que a veces en un mensaje adquirimos obligaciones. Entonces, no basta borrarlo para decir mi obligación desapareció. Sí, no pasó. Ya la adquirí, ¿verdad? Y como tal, pues estoy obligado a cumplir con lo que me obligué.
Y bueno, pasando a la pregunta que me formulabas, quiero comentarte que la mayoría, en un 50% aproximadamente, de las resoluciones de los jueces de primera instancia son confirmadas por la Sala Civil. Tenemos un 17% modificadas y solo un 6% aproximadamente son las que revocamos, ¿verdad? Que le cambiamos totalmente el sentido a la determinación del juez. ¿A qué obedece eso? Bueno, a la excelente función que están realizando, ¿verdad?, mis compañeros en la primera instancia. Su empeño, su estudio de fondo, ¿verdad?, y de forma, emite su resolución y lo hace lo más apegado a derecho. Entonces, nosotros tenemos esa estadística, ¿verdad?, de que en un 50% las resoluciones de mis compañeros juzgadores son confirmadas. Por ello es que también hace algún tiempo, el año pasado, si no mal recuerdo, se llevó a cabo una encuesta en la que afortunadamente los jueces nayaritas ocupan un lugar elevado a nivel nacional en la credibilidad de la ciudadanía hacia el desarrollo de este tipo de trabajos por parte de los jueces, y esta pues misma información la está confirmando aquí la magistrada Lupita. Desempeñan un buen trabajo con profesionalidad y respeto, y bueno, pues en la segunda instancia queda más que claro y confirmado. Ya nos queda muy poquito tiempo para concluir con este programa, incluso nos van a quedar algunas preguntas pendientes, pero sí me gustaría que por favor me regalaran un mensaje final con respecto a todo este trabajo que ustedes desempeñan y pues para todas las personas que nos están viendo o escuchando. Bien, Ari, yo solamente pedirle a la ciudadanía que sigan confiando en el Poder Judicial. Nosotros nada más emitimos nuestras resoluciones atendiendo a las constancias que obran en el expediente sin ningún otro interés y siempre apegadas a derecho. Muy bien, muchísimas gracias, magistrada Clotilde, por habernos acompañado. Magistrado José María, un mensaje final para toda la ciudadanía que nos está acompañando esta tarde. Mira, Ari, pues nada más decirle a la gente que, como dice la magistrada, primero sí tengan confianza, que se asesoren jurídicamente de forma adecuada para que cuando presenten sus escritos de apelación, pues vengan debidamente expresados los agravios para poder entrar a ese análisis jurídico de esa revisión que nosotros realizamos como sala, que en sí esa revisión pues constituye el núcleo del recurso de la apelación, ¿no? Y poder dar esa segunda opinión desde la valoración de las pruebas, desde las consideraciones que tomó en cuenta el juez para llegar a esa determinación, porque ya para cerrar, Ari, esa revisión que nosotros realizamos es importante porque minimiza el error, el margen del error humano. Es como, por ejemplo, en el juego del fútbol, o sea, es muy común cuando en el fútbol un jugador comete una falta y el árbitro la marca. Pero la contraria dice, bueno, el árbitro se equivocó, no fue correcta esa falta como la están marcando. Entonces piden la asistencia del sistema VAR y el VAR pues no es otra cosa más que ir a analizar los videos para analizar la jugada desde diferentes puntos de vista, de diferentes ángulos y poder determinar técnicamente si hubo o no la falta. Eso es la revisión que realiza la sala civil en segunda instancia y decirle a la gente que pues confíen en que va a haber una segunda opinión para resolver sus problemas de forma correcta y apegada a derecho. Y mejor explicado, imposible. Muchísimas gracias, magistrado José María. Magistrada Lupita, un mensaje final, por favor, para todos los que nos acompañan. Solo comentarles que todos los que integramos la Sala Civil nos estamos preparando para la implementación del nuevo código en materia civil y familiar y estamos en aras de esa preparación para llevar a cabo y responder a los reclamos de la ciudadanía. Gracias. No, muchísimas gracias a usted, magistrada, y pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo o escuchando, nos acompañaron a través ya sea de su radio o de su televisión, como cada semana. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Yo soy Ariana Llamas, que tenga muy buena tarde. Usted ha recibido valiosa información legal. Gracias por acompañarnos. Poder Judicial te ve y te escucha.
Hasta la próxima.